Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bienvenidos una vez más a este espacio para abordar los desarrollos de la economía local e internacional. El último, por cierto, digamos, hemos conocido ya quién va a asumir la presidencia a partir de marzo en Chile, y por lo tanto vamos a analizar cuáles son los alcances del punto de vista económico de lo que viene, ¿no es cierto?, con el nuevo gobierno de Kast. Y a nivel externo, por cierto, digamos, sigue con mucha atención lo que estamos viendo en Estados Unidos, política monetaria, que hemos visto a partir, ¿no es cierto?, de la reunión de la semana pasada de la FED, cuáles son las señales que entregó hacia adelante. Y dentro de esta mañana vamos a conocer, después de un rato largo, información respecto al mercado laboral en Estados Unidos, información oficial, entendiendo de que, producto del shutdown, el cierre del gobierno federal americano, estábamos un tanto ciegos respecto a cifras oficiales. Hoy día comienza a despejarse esa pregunta. Partamos entonces a diferencia de cómo lo hago habitualmente en una mirada de la economía chilena, entendiendo que el último, el foco naturalmente ha estado a propósito de la elección del domingo pasado, segunda vuelta, y por lo tanto vamos a analizar con un poquito de detalle qué podemos de ahí leer. Primero, ¿no es cierto?, bien sabemos, ¿no es cierto?, Kast fue electo presidente con el 58% de los votos. Eso es un poquito más que eso, pero más o menos eso. Eso es una diferencia importante, y eso, al menos en nuestra mirada, da piso para que pudiese avanzar en políticas que estimulen el crecimiento con un poquito más de fuerza en el Congreso. Recordemos que el Congreso quedó dividido, bastante dividido, y por lo tanto es necesario buscar consensos, acuerdos, de forma tal de poder avanzar efectivamente en políticas que logren estimular un cierto crecimiento, que aborden temas de seguridad, entendiendo que son hoy día las prioridades de las familias chilenas. Lo que estábamos viendo antes de conocer este resultado es que el mercado estaba apostando por una diferencia en torno a 16% entre Kast y Jara. En definitiva, estuvo en torno a eso, quizás ligeramente sobre eso, y por lo tanto, a pesar de ciertos vaivenes, a pesar de que ayer el tipo de cambio tuvo cierto movimiento a la baja en su apertura y luego con una ligera alza, lo cierto es que el sentimiento de los mercados es positivo, y por lo tanto, al menos de nuestra mirada, lo que vamos a ver en términos de tendencia es efectivamente un tipo de cambio que tiende a ir bajando, y por lo tanto acercándose hacia 900 pesos por dólar. Es importante reconocer, ¿no es cierto?, que el tipo de cambio es una suerte, lo hemos comentado en algunas oportunidades, una suerte, digamos, de termómetro de la economía, y este mejor sentimiento, mejor confianza, una mirada hacia lo que viene, con estímulos en el crecimiento, con una mirada para destrabar proyectos de inversión, naturalmente genera efectos favorables desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la lectura que hacen los mercados, y en esa línea también es probable que veamos movimientos, ¿no es cierto?, también al alza en la bolsa. Hay que reconocer, sin embargo, que buena parte de lo que observamos el día domingo estaba de alguna manera incorporado por el mercado, por lo tanto, la apreciación que mostró el tipo de cambio en los últimos 3-4 meses, de alguna manera iba recogiendo justamente lo que vimos en el domingo pasado, y por lo tanto iba recogiendo también este mejor sentimiento con miras a lo que puede ser el crecimiento de la economía chilena en los próximos 4 años. Ahora hay que estar atentos en las próximas semanas a, naturalmente, la conformación del gabinete del presidente electo Kast. Habrá que poner atención en los nombres, y en ese sentido creo que es importante entender de que, como foco, ¿no es cierto?, hay que tener claro de que se requiere no solamente gente técnicamente bien preparada, ¿no es cierto?, de primer nivel, algo que en algunas ocasiones se echa de menos. Creemos que ese debe ser un foco, naturalmente, digamos, relevante en todas las carteras. Y en segundo término, ¿no es cierto?, una persona que tenga, ¿no es cierto?, la capacidad de dialogar, de conversar, con buenas condiciones políticas, con ese, de alguna manera, habilidad blanda, digamos, más, que permite buscar, digamos, consensos, acuerdos, de forma tal de que efectivamente algunas de las propuestas, que son, ¿no es cierto?, algunas ambiciosas, permitan efectivamente ejecutarse. Claramente, ¿no es cierto?, el mandato, ¿no es cierto?, que entregó la ciudadanía en la elección es que hay que focalizarse en crecimiento, inversión, tener, ¿no es cierto?, un foco en temas de seguridad, y también, ¿no es cierto?, en la búsqueda de mayor estabilidad y señales favorables. Acá hay un mapa muy rápido, ¿no es cierto?, con lo que fue la elección, con una participación importante, 85%. También, ¿no es cierto?, creo que es relevante entender, digamos, de que no hubo un incremento importante respecto a la primera vuelta en
votos nulos y blancos, y por lo tanto, eso también permite contener, digamos, dentro del Congreso algunos, ¿no es cierto?, sectores que probablemente con una proporción importante en esos votos podrían haber tenido una agenda mucho más disruptiva o al menos, ¿cierto?, más contraria a lo que pudiese ser las iniciativas que vaya proponiendo el gobierno acá. Creo que, en definitiva, los números dan un piso para, ojalá, ¿no es cierto?, avanzar en reformas que permitan estimular el crecimiento. Y esta es la conformación del Congreso, ya lo sabíamos, ¿no es cierto?, eso a partir, ¿no es cierto?, de lo que conocimos hace ya un mes atrás, y como ya sabemos, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, el Senado bastante equilibrado. La parte verde corresponde a Chile Grande, básicamente lo que es Chile Vamos, el área azul corresponde, ¿no es cierto?, el cambio que está en el centro y al lado derecho, corresponde, ¿no es cierto?, a Partido Republicano, el Congreso, digamos, y la parte roja corresponde a lo que era la coalición de gobierno, y como se puede apreciar, se nos suma además Partido Verde, digamos, en ese mismo gráfico tenemos en lo grueso un Senado bastante equilibrado, y por eso es importante buscar acuerdos, consensos de forma tal de avanzar en reformas que permitan efectivamente plasmar, ¿no es cierto?, en leyes aquellos componentes del programa que requieren pasar justamente, digamos, por el Parlamento. Y en diputados también tenemos más bien, ¿no es cierto?, un Congreso o una Cámara bastante equilibrada. Como ya sabemos, en la lectura de los mercados ha sido favorable, ha sido positiva. Eso ya se viene notando más o menos desde mediados de año, cuando de alguna manera se iba adelantando un tanto, digamos, lo que podía ser la elección presidencial, ¿no es cierto?, lo que conocimos este fin de semana. Y el IPSA ha tenido una alza muy notable de casi 60% más o menos acumulado en el año, y eso da cuenta, ¿no es cierto?, de este mejor sentimiento al que me refería, digamos. La bolsa chilena es de las que más, ¿no es cierto?, aumenta a nivel global, aunque reconoce de todas maneras, y eso hay que, ¿no es cierto?, ponerlo igual sobre la mesa, que efectivamente los precios de la acción chilena estaban especialmente castigados, producto, ¿no es cierto?, de la incertidumbre y de lo que vivimos, especialmente, ¿no es cierto?, después del populismo, en lo que fue el estallido, digamos, y posteriormente, ¿no es cierto?, con políticas que proponían cambios muy disruptivos para la economía chilena y para el país. Eso se fue despejando, y con esta mirada más favorable comenzamos a ver, como ya comentaba, digamos, un alza relevante en el precio de los activos chilenos, un tipo de cambio que ha tendido a ir cayendo, y eso naturalmente también da cuenta de este sentimiento más favorable que estamos hoy día percibiendo. Acá tengo una lámina con mucha información, hay de hacer disponible, ¿no es cierto?, esta presentación para que la miren con algo de mayor detalle. Acá simplemente destaco aquellos puntos que son probablemente ejes del gobierno que va a asumir a partir de marzo. En materia de política tributaria, reducir la tasa corporativa de impuestos corporativos del 27 a 23%, eso probablemente va a ser de forma gradual, entendiendo que esto tiene naturalmente impacto sobre lo que es la recaudación fiscal. En materia de gasto fiscal, ¿no es cierto?, lo que anunció originalmente el gobierno de Kast es, o era en su momento con el programa del gobierno de Kast, era un recorte de $6.000 millones en 18 meses en gasto público. Nosotros estamos preparando un reporte que va a abordar esto con más detalle, y a nuestros ojos un recorte de más o menos $3.500 millones sería suficiente para garantizar que efectivamente vamos a ir convergiendo gradualmente hacia un equilibrio en el balance fiscal de aquí al 2028-2029. Por lo tanto, creemos que en definitiva va a haber una moderación respecto a esa cifra original, aunque hay que destacar de todas formas que 3.500 millones de recorte, digamos, en 2 años va a tener un impacto sobre el crecimiento de la economía, digamos, que se podría tener 0,3, 0,4 décimas durante 2026 y más o menos en torno a 0,7 décimas, 0,7%, digamos, en 2027, entendiendo que también ese año habría un efecto sobre la economía producto de los gastos fiscales. Eso podría ser compensado con mayor inversión. Creemos que va a haber, naturalmente, digamos, un esfuerzo muy importante, especialmente en los primeros días, para destrabar proyectos y permitir justamente que la economía vaya tomando mayor ritmo, especialmente dada la inversión, entendiendo que la inversión estuvo básicamente retrocediendo, detenida durante, ¿no es cierto?, los últimos años, y eso claramente es un elemento clave, no solamente para imprimir mayor crecimiento de la economía chilena, sino que al mismo tiempo elevar la capacidad
de crecimiento de largo plazo de la economía. La inversión, ¿no es cierto?, el capital es un componente central para efectos de estimar la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. Y ese es el tercer punto que se destaca en esta lámina. Y también tenemos aspectos relativos al mercado laboral, básicamente buscando alguna mayor flexibilidad, también fortaleciendo aquello que tiene que ver con fortalecer o elevar, digamos, la capacitación. Acá tenemos una demanda muy importante por tener trabajadores mejor preparados, digamos, para incorporar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en sus procesos productivos, de forma tal, ¿no es cierto?, de ser competitivo y tener niveles de productividad más elevados hacia adelante. En materia de inversión en infraestructura, fortalecer, ¿no es cierto?, obras públicas, en pymes y emprendimiento tiene contemplado, digamos, una tasa especial para pymes de manera más permanente, de forma de aliviar tanto, ¿no es cierto?, la carga tributaria que para ellas hoy día observamos y hacerla más competitiva. Hay que recordar que las pymes son más o menos el 70% de la actividad en Chile y por tanto son un motor central para, ¿no es cierto?, lo que viene en materia de dinamismo. Finalmente, en lo que se refiere a energía y recursos naturales, ahí naturalmente continuar una transición energética que en Chile ha sido muy exitosa, de forma tal de pasar de una matriz en donde teníamos un componente de combustibles fósiles importante hacia energías verdes, y eso ha ido avanzando de manera muy notable en los últimos años y eso debería continuar hacia lo que viene. Respecto a la actividad económica en Chile, pasando ya a temas más coyunturales, porque estamos viendo una economía que en el margen ha ido perdiendo tracción. Como se puede ver acá, ¿no es cierto?, este es el INASEC, el último registro, el mes de octubre, anotó un 2,2%. Eso reconoce que la economía actualmente está evolucionando hacia una tasa de crecimiento más cercana al 2%, que es un potencial, y por tanto, volvemos a lo que son las propuestas que se están planteando a partir, ¿no es cierto?, del programa de CAS, de que es necesario fortalecer la inversión para que ese potencial sea más elevado. Como se puede apreciar además, ¿no es cierto?, la parte naranja que corresponde a la aporte de minería está siendo negativa por un buen rato acá. Es decir, estamos viendo que hemos observado algunas dificultades en algunos yacimientos y eso está teniendo un impacto sobre la capacidad de crecimiento en la producción minera, algo que no debe cambiar sustancialmente hacia lo que viene, aun cuando, ¿no es cierto?, en la mira hacia los próximos años, buena parte de la inversión tiene que ver con minería, 40% más o menos de la inversión en Chile va asociada a la minería, pero buena parte de esos proyectos buscan mantener cierta producción, más que incrementarla de manera significativa, entendiendo que los yacimientos van envejeciendo, va a disminuir la ley, y por lo tanto es necesario hacer inversiones justamente para ir manteniendo al menos, ¿no es cierto?, los niveles de producción que hemos mostrado en los últimos años. Lo que vemos hacia adelante es que el consumo en particular debiera ir tomando cierta atracción positiva hacia el 2026. Eso se ve, ¿no es cierto?, en el gráfico de la izquierda. Recordemos de que el consumo es muy sensible a las tasas de interés. Voy a abordarlo enseguida, pero hoy día tenemos reunión del Banco Central. Nosotros estamos esperando un recorte de la tasa de política monetaria de 25 puntos base y un par de recortes adicionales durante el primer semestre del próximo año, y eso va a permitir entonces dar cierto mayor impulso al consumo, algo que naturalmente también logra imprimir, digamos, algún mayor dinamismo y con una mirada algo más positiva en materia de crecimiento hacia lo que viene. Por el lado de la inversión, gráfico a la derecha, lo que estamos viendo es ya, ¿cierto?, una inversión mucho más asentada, digamos, una mirada más positiva. La inversión ya venía recuperándose, especialmente durante el segundo semestre de este año, a propósito de esta mirada más favorable respecto a lo que podían ser las señales de política económica hacia lo que viene. Ha estado muy concentrada, sí, durante este año en maquinaria de equipo, es decir, favoreciendo más bien las empresas crecer a partir de nuevas tecnologías, con cierta maquinaria moderna, con ciertos avances en materia, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial, de potencial, ¿no es cierto?, equipos que vayan efectivamente elevando esta producción. Construcción ha estado bastante mal rezagado, ¿no es cierto?, que la parte verde de esas barras que están, ¿no es cierto?, en el gráfico a la derecha, pero hacia lo que viene se ve por ahí, digamos, algún repunte. Eso de la mano de, primero, mayor inversión en obras públicas, eso lo decíamos, es un componente importante del programa de inversión, ¿no es cierto?, que se prevé hacia los próximos años. Eso ya estaba de alguna manera siendo impulsado por el actual gobierno, debería fortalecerse hacia lo que viene, y eso le va a dar alguna tracción mayor a la inversión.
También probablemente vamos a ir viendo algunas señales positivas por el lado inmobiliario, que es un componente también muy relevante, y parte de eso también está recogido justamente, digamos, en esa gráfica. Es importante que ese componente comience, digamos, efectivamente a mostrar mayor dinamismo, entendiendo de que, en particular, el sector construcción, el sector inmobiliario son muy intensivos mano de obra, y con un mercado laboral tan debilitado como que hemos visto durante los últimos años, dar, digamos, algún impulso por ese lado va a ser especialmente positivo, entendiendo además que parte del programa de José Alfredo Gas tiene incorporado la creación, si uno hace un cálculo grueso, en torno a 500.000 puestos de trabajo, una cifra ambiciosa, dado, ¿no es cierto?, un mercado laboral especialmente rígido. Por lo tanto, avanzar por este lado, creemos que va a ser algo favorable, algo positivo. Del lado de la inflación, lo que hemos visto es que la inflación ha ido retrocediendo algo más rápido de lo anticipado. En el gráfico de la izquierda tenemos la evolución de la inflación total, servicios y bienes. Estamos previendo una inflación para el mes de diciembre en torno a menos 0,2%, menos 0,18% en nuestra proyección más puntual. Eso significaría de que podríamos cerrar el año con una inflación en 3,5%, pero lo más importante es que ya en enero del próximo año, es decir, de aquí a 30 días, veríamos una inflación ya en la media del 3%, incluso ligeramente bajo el 3%. Lo que se ve en el gráfico de la derecha es precisamente la evolución esperada de la inflación. Las barras que están achuradas dan cuenta un poco de la visión que tenemos hacia adelante, y como bien decía, estamos previendo una inflación en torno al 3% en enero, y durante buena parte del próximo año, primer semestre, teníamos una inflación bajo 3%. Esto sin contemplar un potencial retroceso adicional en este tipo de cambio, pensando que podría llegar a niveles más cercanos a 900 durante el próximo año. Eso tiene una incidencia sobre la presión inflacionaria. Hay que, ¿no es cierto?, tener claro de que este tipo de cambio tiene, ¿no es cierto?, especial efecto o incidencia en los precios de bienes importados, y por tanto, naturalmente, el tipo de cambio más bajo va a permitir justamente tener incluso una inflación algo bajo lo que hoy día estamos ahí graficando en esa lámina, la figura, digamos, del lado derecho. Por lo tanto, hoy día tenemos cierta convicción, no solamente de que el Banco Central hoy día debería anunciar un recorte de 25 puntos base, el mercado está alineado con esa visión, creemos que hay suficiente base para justamente moverse en esa línea. Aquí dos puntos centrales. Primero, en el IPOM de septiembre, ya el Banco Central estaba proyectando de que en diciembre debería haber un recorte de 25 puntos base, es decir, en la reunión justamente de día. Segundo, ¿no es cierto?, es importante que en ese entonces el Banco Central estaba proyectando una inflación cierre este año en 4%. ¿Cuánto va a ser? 3,5%, es decir, 5 décimas de menor inflación. Eso es muy importante. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que efectivamente la presión inflacionaria está siendo menores. Más aún, ¿no es cierto?, durante el próximo año vamos a tener una inflación bajo 3%. Por lo tanto, creemos que hay suficientes argumentos para recortar la tasa a 25 puntos básicos, más aún cuando estamos viendo, como ya comentaba, ¿no es cierto?, de que en el margen la economía ha perdido algo de impulso. De hecho, ¿no es cierto?, las importaciones de bienes de consumo del mes de noviembre, que fueron dadas a conocer hace una semana atrás, más o menos, reconocen que la importación de consumo cayeron en el margen. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que si el consumo está creciendo, claramente en el margen ha ido perdiendo algo de dinámica. ¿Qué tiene el mercado? En la línea amarilla, en el gráfico a la izquierda, el mercado tiene efectivamente incorporado que hoy día se va a recortar la tasa de política monetaria en 25 puntos base, pero mantiene ese valor y luego baja a 4,25, es decir, acercándose a lo que era nuestra visión de hace ya rato atrás respecto al ciclo de espacio que iba a tener el Banco Central para bajar la tasa de política durante 2026, pero luego tiene, ¿no es cierto?, un rebote que puede ser más bien técnico. Pero más allá de eso, lo que al final uno puede reconocer es que hay oportunidad en el mercado de renta fija. Es decir, dado que el mercado tiene tasa algo más arriba de lo que nosotros hoy día estamos previendo, que es acorde con los fundamentos macro, al menos el fundamento capital, lo que quiere hacer el Banco Central, la línea que se vaya, en definitiva, ejercitando lo que nosotros estamos viendo, que la señal del Banco Central vaya en esa dirección, la curva debería tener alguna caída adicional. La curva de rendimiento en Chile
es decir, las tasas de interés que van de 3 meses a 30 años, 50 años, ha tendido, digamos, a ir moviéndose hacia la baja de manera importante. Eso tiene que ver con apetito por inversiones en renta fija, especialmente de no residentes, pero vemos que todavía hay espacio para alguna baja adicional en torno a 10, 20 puntos más. Respecto al tipo de cambio, lo que estamos viendo es un tipo de cambio con cierta variabilidad que ha ido descendiendo. Estamos previendo que ya, ¿no es cierto?, cerrado de diciembre, o por lo menos con una mirada ya bastante completa de lo que fue el mes, con un promedio de tipo de cambio en torno a 9.20, lo que estamos viendo que debería sí ir acercándose hacia 900 y como escenario más probable tener un tipo de cambio en 900, aunque, ¿no es cierto?, si es que tenemos espacio o si es que el gobierno encuentra el espacio para alcanzar acuerdos en el Congreso y avanzar en reformas de carácter más estructural, podríamos ver un tipo de cambio bajo 900 más cercano a 870, que es parte del escenario positivo, algo que voy a mostrar a continuación y que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Es importante, ¿no es cierto?, aquí dar cuenta de que, ya lo comentaba, un tipo de cambio o la moneda, digamos, en general, es una suerte, digamos, de termómetro de una economía y por lo tanto se entiende de que la medida que el sentimiento de las situaciones son favorables, el tipo de cambio debería tener, ¿no es cierto?, algún retroceso. Dice que logramos efectivamente avanzar de reformas de carácter estructural, ese avance ciertamente, digamos, del punto de vista del sentimiento y de que el tipo de cambio debería ser más importante. Todavía, ¿no es cierto?, este programa tiene un premio relevante respecto a lo que era la economía chilena pre-estallido social, digamos, ese premio en torno a 70, 80 pesos. Por lo tanto, la medida que avancemos en reformas que vayan en la dirección de imprimir mayor competitividad a la economía y fortalecer la institucionalidad, naturalmente ese premio tendría a ir bajando. Y es parte de, ojalá, las apuestas más positivas que uno podría hacer, digamos, hacia lo que viene. Esta es la tabla, ¿no es cierto?, que ustedes bien conocen, ¿no es cierto?, que resume nuestra visión: 50% de probabilidad de escenario base, crecimiento 2,2% el próximo año, 2,4% en 2027. Ojo que esto tiene un efecto de sobrecrecimiento de la ajuste fiscal del cual anunciaba 0,3 décimas, que es compensado con mayor inversión. Efectivamente, estamos viendo una inversión más dinámica que tiende a compensar, ¿no es cierto?, esos efectos del crecimiento de la ajuste fiscal y por lo tanto mantiene un crecimiento de la economía algo sobre 2%, y hacia el 2027 también hay un efecto asociado, digamos, al ajuste fiscal en torno a 6-7 décimas, que es más que compensado en ese caso, digamos, por una inversión que ya hacia el próximo año, digo 2027 en realidad, debería tomar algo de mayor dinamismo. Ser favorable, tiene una probabilidad de ocurrencia del 35%. En ese caso, lo que estamos, ¿no es cierto?, planteando es que no solamente se toman medidas administrativas que permiten dar cierto impulso a la inversión, junto con, ¿no es cierto?, con este mejor sentimiento y este mayor apetito que ya estamos leyendo, sino que además, de ser favorable, hay avances, reformas con consenso, con acuerdo, y que permiten ir convergiendo hacia un crecimiento de la economía chilena más cercano al 3%, y ojalá 3,5%, ¿no es cierto?, si efectivamente los avances son aún más profundos, con, ¿no es cierto?, no solamente un impulso a la inversión, sino que también generando una mayor profundidad en el mercado de capitales. Recordemos que el mercado de capitales es el principal fuente de financiamiento de proyectos de inversión y por lo tanto eso podría darle un impulso adicional, más, ¿no es cierto?, un mercado laboral más flexible que también podría generar, digamos, un impulso extra a la economía por esa línea. Y el escenario adverso tiene una probabilidad de ocurrencia más baja hoy día, ¿no es cierto?, se basa en lo que hemos visto y las señales que se dieron justamente tras conocer que José Antonio Caz había sido electo, una mirada mucho más convocadora, ¿no es cierto?, una mirada también también estrictamente destacada de señales republicanas, digamos, que son siempre muy valoradas y que reconocen, ¿no es cierto?, que más allá de la diferencia, estamos todos, ¿no es cierto?, con una mirada más positiva para nuestra economía, buscando naturalmente un mayor bienestar. Respecto al escenario externo, como comentaba, había puesto de manera inversa, digamos, la presentación, dado que había un foco muy importante de lo que podría ser la economía chilena en lo que viene, tras, ¿no es cierto?, las elecciones del pasado domingo. Ahora voy a lo que es la mirada internacional, particularmente aquí partiendo con la mirada para Estados Unidos. La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, la semana pasada recortó su tasa de política en 25 puntos base. Era algo esperado. Hubo ciertas dudas hace algunas semanas atrás, pero luego las señales fueron más bien
instalándose en esa dirección. Lo que sí, digamos, es importante ver que, a pesar de que esa decisión estuvo en línea con lo anticipado, el mensaje que entregó la FED a través de su comunicado y luego a través, ¿no es cierto?, de lo que fue la conferencia de prensa de Powell, ¿no es cierto?, del presidente de la FED, un tono de ataque cautela. Y eso se ve con mucha claridad en lo que es el gráfico a la izquierda. El gráfico a la izquierda, los famosos dot plots, digamos, o el gráfico de puntos donde cada uno de ellos representa lo que cada uno de los gobernadores de la FED está viendo para la tasa política monetaria. Recordemos que la FED está constituida por 19 gobernadores, 12 votan, y aquí está la visión de cada uno de ellos, y el punto amarillo, que aquí dice que aplica la gráfico a la izquierda, representa la mediana. El punto amarillo, perdón, era la mediana de septiembre, y el punto rojo, que todavía quedan tapados, cada uno encima del otro, por eso, ¿no es cierto?, se ven unidos, porque la visión respecto a la tasa política monetaria que se entregó en septiembre y que se entregó la semana pasada es exactamente la misma. Y apunta a que, ¿no es cierto?, la tasa ya cerró los niveles actuales entre 3,5% y 3,75%, y hacia el 2026, aquí es llamativo, la FED solamente tiene incorporado un recorte, unos 25 puntos base, mientras que el mercado tiene dos recortes, lo vamos a mostrar a continuación, entendiendo, y eso no hay que olvidarlo, digamos, de que el año próximo cambia el presidente de la FED, va a salir Powell y va a entrar. Hay dos nombres que están hoy día sobre la mesa. Uno es Kevin Hassett, que es muy cercano a Trump, que estaría por bajar con más fuerza las tasas de política monetaria durante 2026-2027, y el otro es Kevin Walsh, que también, ¿no es cierto?, es más dovish, porque está dispuesto, digamos, a bajar tasas, pero con bastante mayor cautela. Por lo tanto, la definición de ese nombre podría tener una incidencia respecto a qué va a ver el mercado respecto a la tasa monetaria sobre lo que viene. Por el momento tiene dos recortes en 2026 versus un solo recorte de acuerdo a la FED y a la mediana que aquí se está gráfico. Lo que sí es tremendamente llamativo, y aquí lo pongo muy claro sobre la mesa, es que la dispersión entre los distintos gobernadores o miembros del board de la FED es gigante. Incluso en 2026, ustedes pueden ver, hay un punto que está más cercano al 2% y el punto que está más cercano al 4%. Estamos hablando de la política monetaria de aquí a 12 meses. Algunos, ¿cierto?, que ven que debería llegar a 2%, con recortes muy agresivos, y otros que van a 4%, es decir, una alza en la tasa de política monetaria. Y en 2027 se mantiene esa dispersión, y a largo plazo se mantiene esa dispersión. Hoy día la visión dentro de la FED es tremendamente dispar entre uno y otro gobernador, y por lo tanto, una de las tareas que probablemente va a tener que asumir el próximo gobernador de la FED, que asumiría en mayo, ya lo comentábamos, es justamente aunar o buscar, digamos, una mirada común. Este nivel de dispersión, incluso para lo que viene muy inmediatamente, es absolutamente excepcional. Lo que sí, ¿no es cierto?, la FED da cuenta es que el crecimiento 2026, tabla a la derecha, lo ve más sólido. En septiembre apostaba a un punto en torno a 1,8, hoy día 2,3, es decir, la economía americana, y eso lo hemos comentado en nuestras oportunidades, mantiene un fuerte dinamismo de la mano con inversión especialmente en lo que son componentes asociados, digamos, a inteligencia artificial, tasas de datos, etcétera, fuentes de almacenamiento, etcétera, que le ha permitido a la economía americana mantener un muy buen desempeño, mucho mejor de lo que se anticipaba, y al mismo tiempo el consumo, de la mano con, ¿no es cierto?, un crecimiento de riqueza también en Estados Unidos mayor, dado los incrementos de la bolsa, dado las apuestas que se hacen respecto, digamos, a los efectos que va a traer la inteligencia artificial, también nos permitió mantener un buen dinamismo. Luego, con ver que hace crecimiento en torno al 2%. Y la inflación, eso también es una buena noticia, sí la ven algo menos importante, algo menos alta de lo que se proyectó en septiembre. Aquí, como se puede apreciar, que está destacado en ese círculo rojo, en septiembre se estimaba una inflación de 2,6% al cierre del próximo año, hoy día en 2,4%. Creo que es importante entender que se estima que a propósito de los aranceles, ha habido este incremento de la inflación. Se estima que en torno a 0,6%, 0,7% está asociado a los aranceles. Por tanto, si uno descuenta ese sector, lo que uno ve en definitiva, particularmente mirando lo que es la inflación del día, es que la inflación no está tan alejada del 2%, descontando ese factor, si es que uno, ¿no es cierto?, mirara las presiones desde ese lado.
Acá vemos la gráfica respecto a lo que está esperando el mercado. La línea roja es lo que se esperaba hace 3 meses atrás. La línea azul más oscura hace un mes atrás. La línea celeste es la que hoy día se ve. Esa línea celeste estaba más cerca de la línea roja hace un mes atrás, perdón, hace una semana atrás. Es decir, tras el comunicado de la FED, el tránsito está mirada mucho más cautelosa respecto a los movimientos de tasa que podrían ocurrir durante 2026. Hoy día vimos una curva que se movió hacia arriba y de esperar recortes durante 2026, que era la mirada hace una semana atrás, más o menos, en el mercado, hoy día solamente 2 recortes. 2 recortes de tasa durante el próximo año y ya llegando entonces a un equilibrio con una tasa que se varía entre 3 y 3,25. Insisto, la FED tiene solo un recorte, por lo tanto hay una discrepancia, no es tan relevante, pero hay una discrepancia naturalmente entre lo que está esperando la FED versus lo que está esperando el mercado. Y lo que se refiere a curva de rendimiento, lo que vemos hoy día es una curva que primero, la parte más corta reconoce los movimientos de tasa que van a venir en las próximas reuniones, 2 recortes, lo que en el mercado, insisto, ya más en 2026, pero tasas largas que ya se están moviendo poco. Y eso tiene que ver con el hecho, ojo, de que con una deuda pública tan alta en Estados Unidos, naturalmente, eso impide que la tasa llegue a niveles más bajos, dado, ¿no es cierto?, las emisiones de bonos que van a hacer precisamente el Tesoro de Estados Unidos para financiar lo que fiscal de Estados Unidos entre 5 y 6%, requiere emisiones masivas de bonos de manera tal, ¿no es cierto?, de cubrir ese gap, esa diferencia, ese déficit, y por lo tanto eso impide que la tasa, por ejemplo, un bono del Tesoro de 10 años se aleje demasiado del 4%, que es más o menos 75 puntos base más arriba de lo que estábamos viendo tal vez hace 3 o 4 años atrás como nivel de equilibrio. Es decir, las tasas de más largo plazo en Estados Unidos se van a equilibrar en niveles más altos. Como es tradicional, aquí lo vuelvo a mostrar, pero no hay que perderlo de vista. La FED tiene 2 objetivos que están moviéndose en el sentido contrario. La inflación, ¿cierto?, el día más cercano al 10%, relativo a la izquierda, con una información en materia de mercado laboral débil, y eso reconoce entonces cierto conflicto entre estos 2 objetivos, y algunos de nuestros gobernadores miran más con mayor foco lo que es el gráfico de la derecha, es decir, impulsar, ¿no es cierto?, la economía de forma tal de elevar la generación de empleo de Estados Unidos, entendiendo que uno de los mandatos de la FED es justamente tener una economía en pleno empleo, y otros que ven con mayor fuerza el gráfico de la izquierda, con una inflación que se ha sostenido en niveles más cercanos a entre 2,5 y 3%. Les decía, y lo vuelvo a recordar, vamos a conocer datos de empleo en un rato más, durante esta mañana, en Estados Unidos, después de estar un tanto ciegos respecto a los números oficiales derivados de lo que fue el cierre del gobierno federal de Estados Unidos, se esperan cifras entre 40 y 50 mil puestos de trabajo, que es muy pobre, porque es importante aquí tener claro que cuando la economía americana crece en torno al 2%, en su potencial debería estar creciendo su empleo en torno a 170 mil puestos de trabajo por mes. Dado lo que estamos viendo, naturalmente estamos observando un mercado laboral especialmente debilitado, y probablemente lo que vamos a conocer en un rato más es que la tasa de desempleo en Estados Unidos sube hacia 4,5, 4,6%, reconociendo entonces justamente esta debilidad. Quería ir concluyendo la data internacional haciendo un foco en el mercado del cobre, entendiendo que el precio del cobre ha ido subiendo con bastante fuerza, ya está cayendo un tanto, pero se ha situado en torno a $5.40, incluso tocando los $5.50 en algún momento. ¿Qué hay detrás de eso? Hay una mirada respecto a la demanda de cobre que se va a mantener muy sólida, eso se ve en el gráfico a la izquierda. Vamos a ver, ¿no es cierto?, mayor demanda hacia lo que viene, esto está graficado en estimaciones hasta el 2050, y lo que reconoce es que vehículos eléctricos, todo lo que tiene con energía limpia, está destacado energía solar, energía eólica, además de infraestructura, especialmente en algunos países donde hay desarrollo, por ejemplo India, que está jugando un rol muy importante en la infraestructura, y por lo tanto aumentando su demanda de cobre, también, ¿no es cierto?, es una construcción importante. Lo que se ve es que la demanda de cobre va a ir subiendo con mucha fuerza, y va a tener un incremento que se puede ir rápidamente calcular en torno al 30%, 40% en los próximos 25 años. En el gráfico a la derecha vemos quiénes son o quiénes van a ser los principales
demandantes de cobre. China naturalmente va a seguir jugando un rol muy importante, probablemente más, ¿no es cierto?, vinculado con energías verdes y electromovilidad, versus otros países, por ejemplo la India, en donde también juega un rol más importante, pero mucho más vinculado a temas de infraestructura. Mientras que la oferta de cobre, y estos son proyectos que están, ¿no es cierto?, hoy día planificados, la verdad que no lo acompañan. Vamos a tener este incremento de la oferta de cobre de aquí a 2030, porque los proyectos que hoy día están en ejecución, pero hay mayores dudas respecto a lo que va a pasar desde el 2030 al 2040. Vamos a ver, ¿no es cierto?, si es que van a aparecer los proyectos, probablemente así ocurra, digamos, más derivado de, ¿no es cierto?, un precio del cobre especialmente alto, digamos, especialmente atractivo, pero, como pueden rápidamente apreciar, no alcanza a compensar, incluso, ¿no es cierto?, en los próximos 5 años, lo que es el incremento previsto para la demanda de cobre. Y por lo tanto, se espera un mercado de cobre especialmente estrecho hacia lo que viene, y eso explica de por qué, ¿no es cierto?, hay hoy día una unidad tan favorable para este precio, lo cual naturalmente es una muy buena noticia para nosotros. A diferencia de lo que ocurrió a mediados de este año, cuando había especulación respecto a lo que podía ser un arancel al cobre en Estados Unidos, se veía, digamos, un diferencial muy importante entre lo que era el precio del cobre en COMEX, que es la bolsa de Nueva York, versus lo que era el precio del cobre en la bolsa metal de Londres, como LME. Hoy día esa diferencia es muy menor, por lo tanto, lo que hoy día se entiende que no es tanto especulación, hay efectivamente componentes más fundamentales que explican el precio que hoy día hemos alcanzado. Aquí una nota importante, esto va a significar efectivamente mayor ingresos fiscales, digamos, eso va a significar probablemente una mirada desde el punto de vista de ingreso público algo más aliviado, pero esos ingresos extra derivados de un precio del cobre especialmente elevado deberían, ¿no es cierto?, ahorrarse. Hoy día no tenemos un fondo de estabilización, un fondo soberano, como sí lo teníamos en el pasado, para eventualmente enfrentar shocks o situaciones más complejas en el escenario internacional. Ese buffer o ese componente o ese colchón, digamos, para absorber potenciales escenarios más complejos o shocks, digamos, o situaciones más complejas en materia económica hacia lo que viene, se requiere efectivamente contar con, ¿no es cierto?, estos ahorros. Estos ahorros los agotamos completamente, ¿no es cierto?, durante la pandemia, por lo tanto, reconstituirlos es importante y por lo tanto hay que entender que estos montos extras van a tener que ser ahorrados de forma tal, ¿no es cierto?, de recomponer justamente esta institucionalidad. Oportunidades por mira 2026, con eso voy terminando. La inversión en Chile muestra un repunte, eso es algo positivo, ¿no es cierto?, eso le da mayor fuerza también a la capacidad de crecimiento potencial de nuestra economía. Esto creo que se va a sostener hacia los próximos años, por lo menos así se ha ido leyendo. El próximo gobierno va a tener un foco en el crecimiento de la inversión, por lo tanto hay posibilidades de mayor dinamismo. Sin embargo, vamos a ver un ajuste fiscal, creemos que es importante, nos vamos a estimar entre 3.500 billones y 3.500 billones de dólares en 2 años, eso tiene un efecto de más o menos 3,4 décimas en 2026, 6,7 décimas durante 2027. Eso de manera de asegurar no solamente un balance fiscal, un equilibrio fiscal, sino que además de que no se supere el umbral de endeudamiento público sobre el 45%, porque en caso de superarlo, efectivamente, alejaríamos una baja de la nota crediticia. Reformas estructurales o algunas medidas administrativas que podrían aplicarse de forma tal de imprimir una mayor fuerza a la economía chilena. Usted dice bloquea 2.0, básicamente intentó permitir o destrabar algunos una gama importante de proyectos que ya no se están ejecutando, se podría dar impulso en el corto plazo. Ajuste fiscal, que lo comentaban, una estructura tributaria, que es parte también de lo que está proponiendo el gobierno de CAS. En ese sentido, hay una baja en la tasa corporativa, pero además, probablemente eso no va a ser de inmediato, pero va a ser parte de la discusión de los próximos años. Volver, digamos, a una estructura tributaria y generar incentivos por la inversión, reintegrar el sistema, porque eso es clave para sostener inversiones más elevadas y permitir también sobre esa base un crecimiento a largo plazo mayor. Mercado de capitales más profundo, que hay también medidas que permiten, ¿no es cierto?, darle mayor liquidez al mercado. Se perdió mucha liquidez a propósito de los retiros de fondos de pensiones en periodos de pandemia. Recuperar eso va a ser clave. La reforma de pensiones
va a ir permitiendo eso, pero todavía faltan algunos años, por lo tanto es necesario tomar medidas más en el corto plazo de forma tal de darle mayor profundidad. Flexibilización del mercado laboral también nos parece un componente clave y también, ¿no es cierto?, aquí lo puse en negrilla porque creo que es también un elemento que de alguna forma permite anclar muchas de las medidas que se van a hacer hacia adelante, una reforma del sistema político de forma tal, ¿no es cierto?, de reducir la atomicidad, digamos, el número de partidos, el desorden que muchas veces uno ve en el Congreso. Eso es, muchas gracias. Estoy entonces ahora preparado para responder las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat que está siempre, ¿no es cierto?, disponible para ustedes. Primera pregunta, ¿cuáles estimas que deben ser las principales medidas del gobierno de Kast en sus primeros 100 días de gobierno? A ver, primero, es cierto de que hay una mirada, ¿no es cierto?, respecto a, ojalá, adoptar medidas rápidas, digamos, porque es necesario rápidamente ir mostrando alguna señal positiva, entendiendo las expectativas que se han generado en materia de crecimiento, de inversión, de seguridad. Por lo tanto, al menos, ¿no es cierto?, en el muy corto plazo, uno debiera observar medidas de carácter más administrativo. Hoy día hay algunas instituciones del Estado, como es CONAF, como es Monumentos Nacionales, incluso, digamos, en temas medioambientales, donde se han trabado muchos proyectos de inversión. Y por lo tanto, una medida realmente rápida y realmente ágil es permitir justamente que se vayan destrabando esos proyectos de forma tal de ir rápidamente mostrando y permitiendo, ¿no es cierto?, una inversión que vaya recuperándose. En materia de seguridad, probablemente también vamos a ver rápidamente algunos cambios, digamos, con una mirada mucho más jugada, mucho más dura en la protección de fronteras, en probablemente la capacidad que tienen las propias ciudades para enfrentar la criminalidad o la delincuencia. Creo que también son medidas de carácter más administrativo que rápidamente uno debiera observar. Probablemente van a haber señales rápidamente para buscar acuerdos de forma tal de reducir el impuesto corporativo del 27 al 23%, aunque yo creo que eso va a ser con gradualidad, de manera tal de que al final del gobierno de Kast efectivamente uno vea una tasa de impuesto corporativo del 23% que está alineada con la tasa que hoy día ve el promedio de los países de la OECD. Es probable que también rápidamente se anuncien algunas medidas de carácter, ¿no es cierto?, ojalá en su primera etapa administrativo, de forma tal de ir reduciendo el gasto público. Se ha anunciado que habría una auditoría y sobre esa auditoría uno podría identificar rápidamente aquellas componentes del gasto público que tienen espacio para reducirse. Y ahí tiene que haber una evaluación de los programas y aquellos que claramente no son o no son rentables o no están generando los resultados que se esperan, naturalmente todos esos programas hay que eliminarlos, digamos, y por lo tanto sobre esa base uno va a ir reconociendo los espacios que hay para efectivamente avanzar en un ajuste fiscal. Lo que fue aprobado en el Congreso presupuesto 2026 y que apuntaba a un déficit fiscal de 1,1% estructural en el año, nosotros creemos que eso no se va a cumplir y más bien el déficit fiscal que se va a obtener de más bien ejecutar lo que está hoy día plasmado en el presupuesto 2026 es más cercano al 2% del PIB. Por lo tanto, es necesario hacer el ajuste de forma tal de efectivamente ir en la línea de avanzar en un equilibrio fiscal de aquí al 2028-2029. Segunda pregunta, ¿en qué deberíamos poner atención las próximas semanas? En lo referido a la conformación del gabinete. El propio José Antonio Kast lo ha anunciado. Es probable, ¿no es cierto?, que conozcamos los nombres del gabinete durante las primeras semanas de enero. Incluso, digamos, se ha planteado la primera quincena de enero. Veamos si es que eso efectivamente se lleva a cabo. Creemos que sería una señal positiva, de manera de tener claro quién va a asumir las distintas carteras. Y aquí no hay que perderse, digamos. Hay dos elementos, y lo comentaba en algún grado, digamos, durante la presentación, que deben ser foco para estos ministros. El primero, ¿no es cierto?, que tenga una muy buena capacidad técnica, ¿no es cierto?, conocimiento profundo de los temas, de los sectores, digamos, en el cual
ese ministro va a desempeñarse, capacidad técnica, digamos, y capacidad de ejecución, digamos, en ese sentido también como parte de las capacidades técnicas de ese ministro, y segundo, ¿no es cierto?, una capacidad de diálogo, de consensos, digamos, de buscar consensos, acuerdos, porque lo que muestra la evidencia, y aquí es muy contundente, es que solo aquellos países que son capaces de avanzar con acuerdos, ojalá lo más amplio posible, son aquellos que son exitosos, porque cuando tú empujas, ¿no es cierto?, una medida sin suficientes acuerdos, muchas veces lo que ocurre es que en el futuro tienden a revertirse. Por lo tanto, lo que muestra la evidencia empírica es muy contundente. Aquellos países que han alcanzado el desarrollo, efectivamente lo hacen a través de políticas que alcanzan niveles de consenso amplio, de forma tal de darles sostenibilidad, digamos, en el tiempo. ¿Cómo se visualiza el euro al cierre de este año? Bueno, el año ya está casi cerrado, probablemente va a tener poco movimiento. Hacia lo que viene, tal vez a mí me parece, digamos, que probablemente hay un poquito más de capacidad de entender, digamos, en base a modelos. Los modelos para el corto plazo no son efectivos, por lo tanto, yo me atrevería a decir que el euro no debería moverse mucho de aquí al cierre del año, pero sí, ¿no es cierto?, uno debería prever de que el euro tiene menos espacio para apreciarse en relación a lo que fue, sobre todo, digamos, la primera parte de este año. ¿Por qué? Primero porque el Banco Central Europeo ya alcanzó más o menos lo que es su tasa neutral y por lo tanto no va a haber grandes cambios en lo que se refiere a tasas de interés en Europa. Europa, sin embargo, no toma suficiente fuerza y eso es parte también de lo que el euro ha ido recogiendo lo último, es decir, una economía que no tiene suficiente dinamismo o que no muestra, digamos, tal vez, ¿no es cierto?, en materia expectativa, un crecimiento acorde con su potencial, naturalmente su moneda se hace menos atractiva, digamos. Por lo tanto, vemos poco espacio para una apreciación, pero sí podría haber, ¿no es cierto?, algo más acotada durante 2026, producto del hecho de que la FED sí iba a bajar tasa, digamos. Todavía la FED tiene, de acuerdo al mercado, dos recortes, ¿no es cierto?, pendientes durante 2026, y eso debería generar, digamos, algún debilitamiento del dólar, especialmente durante la primer semestre, digamos, de 2026, y eso va a generar, desde el punto de vista del euro, alguna apreciación acotada. Desde el punto de vista hipotecario, ¿cómo se ve el escenario proyectado para el 2026? Yo diría que es algo más favorable de lo que hemos visto en los últimos años, tal vez eso no es mucho decir, pero efectivamente uno está viendo, digamos, algún repunte que viene de dos lados, digamos. Primero, porque estamos viendo que las tasas de interés de más largo plazo han ido retrocediendo, ya lo comentaba, ¿no es cierto?, hemos visto mayor apetito por inversión de renta fija, sobre todo en los residentes, eso ha permitido que las tasas se vayan reduciendo y eso de la misma manera genera que los costos de los créditos hipotecarios tienden a ser también algo más bajos, algo que deberíamos ver durante 2026. Y segundo, esta política que está entregando un subsidio para las tasas de interés en el caso de adquisición de viviendas de 4.000 UF o menos, ha generado también un mayor dinamismo en el sector hipotecario, en el mundo hipotecario. Eso debería sostenerse durante 2026. Y habría que sumar además, en realidad, este sentimiento más favorable, este apetito, ¿no es cierto?, algo más positivo, esta mirada de largo plazo, tal vez, ¿no es cierto?, más favorable, que probablemente va a animar también, ¿no es cierto?, la demanda por, ¿no es cierto?, créditos hipotecarios y también particularmente por inversionistas de forma tal de ir generando una dinámica favorable también, digamos, de ese lado. Entonces, la mirada es más favorable, más positiva. Después, ¿no es cierto?, de algunos años bastante oscuros, digamos, o grises, estamos viendo al menos, ¿no es cierto?, una mirada más positiva hacia los próximos años. ¿Qué factores fuera del cobre podrían hacer subir el tipo de cambio previo a que suma CASP, pensando en un muy corto plazo? A ver, yo creo que primero el tipo de cambio ya tenía incorporado, ya lo decía en buena medida, lo que iba a ser el resultado de la elección que conocimos el día domingo. En el corto plazo sí hay movimientos que de alguna manera van recogiendo flujos que tienen muchas veces algún grado de falta de capacidad de predicción, digamos. Particularmente, por ejemplo, el día de ayer hubo probablemente, ¿no es cierto?, algunos inversionistas que, dada la caída que había mostrado el tipo de cambio, dado, ¿no es cierto?, el punto que alcanzó el día de ayer, 906, 907 en algún momento, hacen la ganancia después, digamos, de tomar una posición, ¿no
es cierto?, respecto, digamos, del peso. Y eso, muchas veces, el hecho de que se cierra esa posición lleva el tipo de cambio algo más arriba. Yo creo que vamos a mantener, vamos a seguir viendo, digamos, un tipo de cambio probablemente que se va a ir moviendo en torno a 9.10, digamos, pero, insisto, nuestra mirada, eso debería ser, digamos, en el corto plazo, pero nuestra mirada es que probablemente ya hacia el 2026 esté más cercano a 900. Si es que además vemos, ¿no es cierto?, primeros 100 días muy positivos para el gobierno de Kast, con una recepción en el Congreso favorable para algunas políticas que pueden ser de carácter estructural, no sería sorprendente, ¿no es cierto?, un tipo de cambio más cercano a 870, digamos, que es lo que mostraba nuestro escenario favorable, en donde efectivamente se logra avanzar en ese lado. Por lo tanto, creemos que no es descartable incluso, con miras a 2026, un escenario favorable, un tipo de cambio bajo 900 más cercano a 870. Así que creo que hay una visión positiva respecto a los precios de activos en Chile, y de alguna manera este mejor sentimiento de mercado es justamente reflejo de ello. Parece que no hay más preguntas, así es que, bueno, les agradezco una vez más, ¿no es cierto?, su participación, y como es habitual, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en el mes de enero, ¿no es cierto?, un mes más, para ir viendo también, ¿no es cierto?, lo que va a ser el gabinete. Ya vamos a tener información respecto al gabinete del presidente electo Kast. Vamos a tener también mayor claridad respecto a las señales que nos va a dar el Banco Central. A propósito de eso, ya lo decía, hoy día reunión de política monetaria a 6 de la tarde, se espera un recorte de 25, y mañana tenemos la publicación del informe de política monetaria, hay que estar atentos ahí los que nos entrega el Central. Nuestra mirada es que debería dar señales para algunas bajas adicionales durante 2026. Y del lado externo, vamos a tener ya más claridad respecto a cifras del mercado laboral. El mercado va a tener entonces mejor afinada la mirada en materia de tasas durante 2026, y también es probable, ¿no es cierto?, o es posible que tengamos ya alguna mayor claridad respecto a quién va a asumir la presidencia de la FED en el mes de mayo. Así es que mucho tema todavía para seguir conversando, así es que cordialmente invitados para la próxima conferencia, digamos, donde vamos a ir justamente, digamos, revisando esos temas. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.